Cómo desmontar y desarmar transmisiones automáticas. Un aspecto básico para dar servicio integral a los automóviles modernos es conocer la transmisión automática. Estar consciente de la importancia de darle mantenimiento periódico y saber cuáles son los equipos de diagnóstico y las herramientas que se necesitan para ello. Pero no menos importantes son las condiciones generales del taller o centro de servicio en que se trabaja, el orden del área específica en que se encuentra el técnico y el esmero con que éste limpia el propio sistema de transmisión automática. No olvidemos que algunas de sus partes requieren de una limpieza profunda. Y con respecto a la información técnica, hay que contar siempre con el manual de servicio para conocer datos específicos de las calibraciones, tolerancias y presiones de trabajo de la transmisión. De esta manera, podrá hacerse un diagnóstico más preciso de sus condiciones de operación. También es importante que aprendamos a escuchar al cliente. Pongamos atención en lo que dice sobre el comportamiento de este importante sistema de su automóvil. Recepción del vehículo. Una vez que recibimos el vehículo en el taller mecánico, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a nuestro cliente. Mediante un cuestionario y una orden de servicio, recabaremos información sobre su queja y sabremos qué clase de falla tiene el automóvil, cuánto tiempo lleva con ella y cómo se originó. También conoceremos si se le ha dado mantenimiento preventivo, si ha sido reparado, etc. Después que ya tengamos estos datos, debemos revisar la unidad para saber si su problema está relacionado con el motor. Y si es posible, hay que hacer una prueba de manejo en las condiciones señaladas por el cliente. Si la falla está relacionada con la transmisión automática, hay que verificar el nivel de aceite de este sistema, de acuerdo con las condiciones que vienen grabadas en la bayoneta o en el manual de servicio del vehículo. En algunas ocasiones, el nivel de aceite tiene que verificarse con la palanca de cambios puesta en neutral o en parking y con la temperatura de operación adecuada. Y por supuesto, el automóvil debe estar en una superficie plana, es decir, debe encontrarse nivelado. Si le falta aceite, agregue la cantidad necesaria y vuelva a hacer la prueba de manejo. Muchas veces, el problema se elimina al restablecerse el nivel correcto de este líquido. Cuando verifique su nivel, también observe su estado en general, es decir, su olor, su color y si tiene residuos o partículas de diversos tipos. La transmisión automática se daña cuando el aceite está quemado, cuando tiene un color diferente al normal y cuando tiene partículas. La solución consiste en reemplazar o reparar este sistema. En este último caso, tendremos que desarmarlo para ver qué componentes se encuentran dañados. Si el aceite está en buenas condiciones y el problema mecánico radica en que no funciona ningún cambio de velocidad, es conveniente verificar primero el sistema mecánico entre la transmisión y la palanca selectora. Si se ha roto el chicote o el varillaje está dañado, es lógico que no puedan aplicarse los cambios de velocidad, pero la transmisión se encuentra en buen estado. Recordemos que las cajas de transmisión modernas han eliminado el control mecánico, siendo un sensor de posición de palanca el módulo responsable de los cambios en forma electrónica. Ahora supongamos que el aceite está en perfectas condiciones y que no existe problema alguno para el sistema mecánico, específicamente entre la transmisión y la palanca selectora. Si a pesar de esto, hay fallas aparentemente relacionadas con la transmisión automática, deberán hacerse pruebas con los manómetros para medir presión en los tapones o puntos de prueba. De esta manera, se obtiene un diagnóstico más preciso. A estas pruebas se les conoce como pruebas de presión hidráulica. Permiten saber con exactitud si la caja de transmisión automática está fallando y qué elementos se encuentran dañados.
Pruebas de presión hidráulica. Las pruebas que se realizan en la transmisión hidráulica, las llamadas pruebas de presión hidráulica, sirven para conocer el estado de la transmisión o transeje en la parte interna, con respecto a los embragues, bomba y servomecanismos. La forma en que se aplican las pruebas de presión hidráulica y sus resultados pueden variar. Todo esto depende de la caja de transmisión automática. A continuación explicaremos cómo se hacen dichas pruebas en el transeje A413 Torque Flight de Chrysler. En primer lugar, el vehículo debe estar levantado para que se puedan ver los manómetros. Estos deben ser capaces de medir no menos de 150 psi o libras por pulgada cuadrada, pero es preferible que midan mayor presión, por ejemplo, hasta 300 psi. Además, hay que conectar un tacómetro intercalado con el motor para medir sus revoluciones por minuto. Para que el tacómetro pueda leer las revoluciones del motor, debe ser conectado a la salida de la bobina y a tierra, o bien a uno de los cables de las bujías en caso de que el tacómetro cuente con captador. Prueba 1. Palanca selectora en primera. Debemos verificar que el motor esté en óptimas condiciones y que su temperatura de operación y de la caja sean normales. Para el efecto, ponga a funcionar el motor unos minutos hasta que alcance una temperatura de aproximadamente 65 a 83 grados centígrados. Para hacer estas pruebas, es necesario que estén puestos los frenos de mano, de pie o de emergencia y que no haya nadie enfrente del vehículo. 1. La primera prueba se realiza con la palanca selectora colocada en primera. Y antes de poner a funcionar el motor, se conectan dos manómetros de 0 a 100 libras, uno en la presión de línea y el otro en el servomecanismo trasero. 2. Una vez que haya hecho esto, ponga a funcionar el motor y coloque la palanca selectora en primera. Acelere hasta 1000 revoluciones por minuto. Sin acelerar, los dos manómetros deberán registrar un valor aproximadamente de 52 a 58 libras por pulgada cuadrada. Con la aceleración deberán marcar 80 a 88 psi. La diferencia máxima entre el valor registrado por uno y por otro aparato debe ser de 3 libras. Si la diferencia es mayor, significa que la transmisión tiene defectos internos. Con esto se prueba el volumen de la bomba y de la válvula reguladora de presión, así como las condiciones de los circuitos hidráulicos del embrague trasero y del servomecanismo trasero. Prueba 2. Palanca selectora en segunda. Para medir la presión de línea, se usa un manómetro de 0 a 100 libras por pulgada cuadrada y un manómetro de 0 a 100 psi con una T intercalada en el sistema de lubricación y en el retorno del enfriamiento, para medir la presión de lubricación. Ponga a funcionar el motor a 1000 revoluciones por minuto con los dos frenos puestos y observe el valor registrado por los manómetros. Deben marcar una presión de línea de aproximadamente 52 a 58 libras por pulgada cuadrada. Y acelerando, deben marcar de 80 a 88 psi. Conectado a la T en línea trasera de lubricación, el manómetro debe marcar de 10 a 25 libras por pulgada cuadrada. Y acelerando, de 10 a 35 psi. Con esto se prueba el volumen de la bomba, la lubricación, el estado de la válvula reguladora de presión y las condiciones de los circuitos hidráulicos del embrague trasero. Prueba 3. Palanca selectora en D. Se conectan dos manómetros de 0 a 100 libras a la presión de línea y al servomecanismo trasero. Se pone a funcionar el motor y se coloca la palanca selectora en D.
Se acelera a 1600 revoluciones por minuto y se observan los dos manómetros sin acelerar. Debe marcar de 52 a 58 libras por pulgada cuadrada y de 80 a 88 psi con aceleración. El manómetro conectado en el servomecanismo trasero debe marcar 3 libras por pulgada cuadrada, ya sea en el punto de cambio descendente o con desaceleración. Con esto se prueba el volumen de la bomba, el estado de la válvula reguladora de presión y las condiciones de los circuitos hidráulicos del embrague trasero y delantero y del servomecanismo. Prueba 4. Palanca selectora NR. Se conecta un manómetro de 0 a 300 libras en el servomecanismo trasero. Se pone a funcionar el motor y se coloca la palanca selectora NR. Sin aceleración, el manómetro debe marcar de 180 a 220 libras por pulgada cuadrada y con aceleración de 260 a 300 psi. Con esto se prueba el volumen de la bomba, el estado de la válvula reguladora de presión y las condiciones de los circuitos hidráulicos del embrague delantero y del servomecanismo trasero. Al pasar la palanca de R a D, la presión debe disminuir a 0 libras. Con esto se prueba si hay fugas hacia el servomecanismo trasero en la carcasa o caja, y si existen dichas fugas, se desgastará la banda trasera. Los resultados de las pruebas son: primero, aquellos relacionados con los valores máximos y mínimos de la presión de línea. Y segundo, los que indican si la bomba y la válvula reguladora de presión están en buenas condiciones. Por otra parte, si la presión es baja en D, 2 y 1, pero es correcta en R, quiere decir que hay fugas en los circuitos del embrague trasero. Cuando la presión es baja en D y en R, pero es correcta en 1, significa que existen fugas en los circuitos del embrague delantero. Cuando la presión es baja en R y en 1, pero es correcta en 2, quiere decir que hay fugas en los circuitos del servomecanismo trasero. Y cuando la presión es baja en D, 2, 1 y R, significa que existen fugas en la bomba, es decir, que la bomba funciona de forma deficiente. También significa que el filtro se ha obstruido o que hay problemas en la válvula reguladora de presión, la cual puede estar pegada o mal calibrada. Prueba 5. Prueba del gobernador. Para hacer esta prueba, deben consultarse los datos que se especifican en la tabla indicada en el respectivo manual de reparación. Con el freno puesto, la velocidad de giro del motor debe ser de 2200 a 2410 revoluciones por minuto. La prueba se realiza durante unos 5 segundos. Se debe conectar un manómetro de 150 libras por pulgada cuadrada en la toma de presión del gobernador. Y si se pone a funcionar la unidad en tercera velocidad, esta presión deberá responder suavemente a los cambios de velocidad. Tiene que moverse en el rango de 0 a 3 libras por pulgada cuadrada. Y si es superior a 3 psi, no se llevarán a cabo los cambios descendentes. Búsqueda de errores con el escáner. El escáner automotriz es una herramienta indispensable para el diagnóstico de la transmisión electrónica. Permite conocer el estado de los sensores, interruptores y actuadores que intervienen en el monitoreo y control de esta transmisión. Como sabemos, la transmisión electrónica requiere de un módulo o computadora electrónica. Y es importante saber usar el multímetro automotriz para poder verificar los voltajes y resistencias correspondientes.
Si se obtiene un código de falla al verificar la transmisión, por ejemplo, un código de falla del sensor de velocidad, la computadora no podrá realizar los cambios en la caja en el momento adecuado o determinar la temperatura de la transmisión automática. Debido a esto, ocurrirán fallas en el momento de hacer el cambio de velocidades en la transmisión. Afinación de la transmisión automática. En la afinación de la transmisión automática, se deben verificar o reemplazar, según sea el caso, los filtros, aceite, empaques o juntas y ajuste de bandas. Y para el efecto, debe consultarse la tabla de sustitución en tiempo y kilometraje de la unidad en cuestión. Esto depende del tipo de transmisión o de lo que indique el fabricante del vehículo. También durante la afinación, hay que consultar las tablas y manuales de usuario para llevar a cabo el reemplazo de aceite y del filtro. Para saber qué tipo de aceite debe usarse en vez del anterior, deben tomarse en cuenta las instrucciones que vienen en la bayoneta de verificación de nivel. Puede ser un aceite de tipo Mercon, Dexron 1, Dexron 2 o Dexron 3. Para verificar el nivel de aceite, ponga a funcionar el motor y la transmisión con la palanca de velocidades seleccionada en Parking. Y no olvide cambiar también el filtro de aceite y la junta del cárter, así como verificar y ajustar las bandas de transmisión automática. Otro aspecto importante en la revisión del aceite es la verificación de su estado y de la posible existencia de partículas sólidas o agua en él. Es una manera efectiva de prevenir que algunas piezas se desgasten prematuramente y de saber si están dañadas. Las piezas o empaques dañados que ocasionen fugas de aceite deberán ser reparados de una manera más cuidadosa. Y tal como dijimos, es necesario que durante el cambio de aceite sea revisado el nivel de este líquido y se cuide que no esté fugándose. Preparación de las condiciones de trabajo. Para que no tenga ningún problema en el desmontaje, desarmado y reparación de la caja de transmisión automática, deberá trabajar en las mejores condiciones posibles. En primer lugar, adopte las medidas de seguridad necesarias. Por ejemplo, las áreas de trabajo deben estar limpias y usted tiene que usar bata, guantes de carnaza, gogles y cubreboca. Despójese de anillos, relojes y cualquier otro objeto que pueda estorbarle o que pueda atorarse cuando esté en contacto con la caja. Además, siempre debe tener a la mano un extintor, los números telefónicos de emergencia básicos y todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para el desmontaje, el desarmado y la reparación de las cajas de transmisión automáticas. Con respecto a los materiales, es necesario tener jabón, gasolina o thinner, aceite de transmisión automática, trapos que no suelten pelusa, vaselina neutra o petrolato de sodio y silicón, entre otros. Los equipos de los que no se puede prescindir son el multímetro, el escáner, la manguera y la pistola para inyección de aire, los manómetros para medir presión y para medir vacío, el gato de patín, las torres, una barra soporte para sostener el motor, un gato para cajas, aceitera, tacómetro, charolas y brochas, torres o calzas para levantar el automóvil permanentemente, compresora, taquetes de madera para impedir que el vehículo se mueva. Obviamente, también debemos contar con el manual de reparación del automóvil. La lista de herramientas principales incluye un juego de autoclave con dados, conocido comúnmente como juego de dados. Tampoco pueden faltar unos manerales,
unos nudos universales, unos reductores y extensiones con entradas de 1/4, de 3/8 y de media, en medidas milimétricas y estándar, un juego de puntas Torx, un juego de llaves Allen y desarmadores de cruz y planos, llaves mixtas, martillos de goma, de bronce o de aluminio, de pasta y de acero, de media a 2 libras de peso, pinzas de seguros, pinzas de punta, pinzas de electricista, pinzas de mecánico y pinzas de presión, calibradores de lainas rectos y tipo Z, calibrador vernier, punzones y botadores, torquímetro, micrómetro de carátula y micrómetro de profundidad. Desmontaje de la transmisión automática. El primer paso para extraer la transmisión automática consiste en abrir y desmontar el cofre. Recuerde que algunas transmisiones se pueden desmontar sin quitar esta pieza. Posteriormente, hay que desmontar los cables del acumulador. Primero quite el cable negativo. De esta manera, aunque llegue a tocar la herramienta o alguna parte de la carrocería, no causará ningún corto ni dañará la computadora del vehículo o cualquier otro componente electrónico. Después, desconecte el cable positivo y desmonte el acumulador. Así ganará espacio para acceder fácilmente a la transmisión. Una vez que haya desconectado el acumulador, desconecte todos los elementos que puedan estorbarle en el desmontaje. Por ejemplo, el filtro del aire, su base y su cuerpo. Cuando vaya a desmontar el filtro del aire, tenga mucho cuidado con las abrazaderas en la parte fija. En algunos filtros de este tipo, el cuerpo de aire tiene tornillos internos. Si los jala con demasiada fuerza, puede dañarlos gravemente. Una vez retirado el filtro y su cuerpo, proceda a desmontar el recuperador de agua. Es un frágil elemento de plástico que en la mayoría de los automóviles cuenta con un tornillo o unas grapas. Hay que usar la herramienta adecuada para no dañarlo. A continuación, quite el velocímetro. En algunos vehículos viene con un chicote y en otros incluso con un conector eléctrico puesto que utiliza un sensor. Cuando vaya a quitar el chicote y el velocímetro, que están sujetos con un tornillo o un seguro, tenga cuidado con las piezas anteriores. Tenga en cuenta que son frágiles piezas de plástico. Como el cable también es muy delicado, no se le debe aplicar demasiada fuerza. Una vez desmontado el velocímetro, hay que desconectar todos los arneses que estén conectados en la transmisión, así como las tuberías y mangueras. Si no desmonta correctamente las mangueras, pueden llegar a dañarse. Para desconectar las tuberías, se requiere de unas herramientas especiales. Se trata de las llaves para tuberías. Si utiliza otra herramienta, puede ocasionar daños al hexágono de la conexión. Tenga cuidado al desmontar las tuberías o mangueras, ya que llevan aceite de la propia transmisión. Una vez que haya desconectado las tuberías y mangueras, proceda a desconectar el chicote o varillaje que viene de la palanca selectora y del cuerpo de aceleración. Solo así podrá continuar con el desmontaje. Tenga cuidado cuando retire los conectores eléctricos que van instalados en los arneses, porque tienen unos seguros, y si estos no se abren correctamente, pueden llegar a dañarse. Si ya desmontó todo lo que hemos indicado, levante el vehículo con una rampa hidráulica para que le sea más fácil trabajar en la parte inferior de la transmisión. Si carece de esta rampa, calce el automóvil para que pueda levantarlo por medio de un gato. Antes de desmontar la transmisión,
pero con el vehículo ya colocado en el suelo, afloje las tuercas y la rueda, así como la tuerca del cubo de la flecha de rueda. Después de esto, levante el automóvil para continuar el desmontaje. Una vez desmontadas las ruedas, desmonte las mordazas o caliper. No deje que estas piezas queden colgando. Con un sujetador, fíjelas al vehículo. En ellas se localizan las mangueras de líquido de frenos, las cuales pueden dañarse. Luego de esta parte del proceso, puede trabajar en la suspensión. Primero desmonte los tornillos del amortiguador, que son del tipo McPherson. En muchos automóviles hay que hacer una marca de acuerdo con la posición que guarda la suspensión. De lo contrario, se puede perder la alineación del propio vehículo. Si no se hace esta marca, después habrá que verificar la alineación con equipo adecuado. Una vez retirada, desmonte la tuerca de la rótula. Entonces se le facilitará el acceso a las flechas de las ruedas. Tenga cuidado al quitar estas flechas. Luego desmonte el motor de arranque, el cual está fijo en la propia transmisión y utiliza unos cables eléctricos. Desmóntelos y desmonte también los tornillos de fijación. Una vez desmontado el motor de arranque, podrá ver los tornillos que mantienen unidos a la caja de transmisión y al motor. Quite estos tornillos y luego los que sostienen a la transmisión. Y para sujetar a esta, a fin de que no caiga y se dañe, utilice una pluma hidráulica. Para aprovechar que esta caja se encuentra levantada, coloque debajo de ella un gato y con la ayuda de la propia pluma, poco a poco baje la transmisión hasta que se quede sobre el gato hidráulico. Así podrá extraerla. Desarmado de la transmisión automática. Antes de explicar este procedimiento, debe quedar claro que por ningún motivo debe usarse estopa, ni siquiera durante la reparación de la transmisión automática. Para limpiar esta caja, es preferible usar toallas especiales o trapos que no suelten pelusa. Cualquier partícula extraña que ingrese a ella puede impedir su funcionamiento o incluso dañarla. Las partículas pueden quedarse en la transmisión, aunque creamos haberla limpiado perfectamente. Por otra parte, para explicar el procedimiento de desarmado de la caja de transmisión, nos servirá de base el transeje A413 Torque Flight de Chrysler. Como algunos pasos pueden cambiar ligeramente de una caja a otra, es necesario consultar el respectivo manual de reparación. Procedimiento 1. Retire la turbina de la flecha y de la caja. 2. Extraiga la varilla del nivel y colóquela en donde no se pueda dañar. 3. Extraiga ahora la palanca llamada sobremarcha o de cambio forzado descendente, así como la palanca de velocidades. Esto implica la liberación de un seguro tipo E que las mantiene unidas. Después, quite el tornillo y tuerca de cada una de ellas. 4. Para retirar el interruptor de aparcamiento o parking de neutral y reversa, gire el conector en forma de tuerca. 5. Retire también el sensor de velocidad, el cual entra con una ligera presión a la carcasa. Tendrá que quitar aproximadamente 10 tornillos
para poder retirar la tapa de la charola de aceite o cárter. Y con un desarmador tipo Torx, quite los 3 tornillos del filtro de aceite. 6. Ahora, con un dado, matraca o extensión, retire los 7 tornillos del cuerpo de válvulas. Procure que la bahía de aparcamiento se salga de la uña y de la posición que tiene. 7. Para continuar con el procedimiento de desmontaje del cuerpo de válvulas, quite el seguro tipo E. Hágalo a un lado. Después, retire el cuerpo de válvulas. Colóquelo encima de una charola, en un lugar seguro y limpio. Así evitará que se ensucie y, si es necesario, límpielo cuidadosamente. 8. Por el frente de la caja, quite los tornillos que mantienen unidas a la bomba de aceite y a la carcasa. Con un jalón o unos leves golpes de martillo, empuje la bomba de aceite hasta extraerla. Procure que sus anillos y rondana no caigan. Si tiene herramientas llamadas extractores de bomba, úselas para atornillar los birlos y los tornillos largos. Y para extraer la bomba con facilidad, golpéela suavemente con 2 martilletes. 9. Con una llave de 3/4, estría o española, afloje el tornillo de ajuste de la banda o cincho metálico. Extraiga el tornillo lo más posible. Por el interior del cuerpo de la transmisión, retire la banda. Para lograrlo, debe hacer a un lado su ancla y su tope. 10. Para retirar la flecha de entrada, sujete la flecha de entrada de la caja. Y luego jale el conjunto formado por el embrague delantero y el embrague trasero de discos. 11. Con un desarmador o unas pinzas para seguros, quite el seguro del servomecanismo delantero, así como el conjunto formado por el servomecanismo trasero y el acumulador. Empiece por su tapa, resorte, pistón y ligas o anillos. 12. Cuando quite el seguro del acumulador, podrá retirar su tapa y su liga, su resorte y el pistón con anillos. 13. Por el frente del cuerpo de la transmisión y con la ayuda de unas pinzas de seguros, afloje el pequeño seguro que se encuentre en la flecha de transferencia. Quite también la rondana de ajuste axial. Retire después los 2 conjuntos de engranes planetarios delanteros, la campana o cuerpo de transferencia e impulsión y el conjunto trasero. 14. Afloje la banda trasera y retírela. Retire también el embrague de un solo sentido y el tambor de baja y reversa. Procure que no caigan los resortes o tensores ni los rodamientos cilíndricos del embrague. 15. Quite la rondana de ajuste axial de baquelita o plástico. Por la parte trasera, con un dado de aproximadamente 1 pulgada y un maneral, retire las 2 tuercas de los engranes. 16. Al retirar los engranes de planetarios, tendrá acceso a la flecha de transferencia, a los valeros y a la rondana espaciadora. 17. Tome la flecha de salida por uno de sus costados y extraiga el asiento del gobernador. Extraiga el gobernador y un eje del engrane de aparcamiento. Después, por el otro extremo de la flecha,
quite la tapa del diferencial. Retire los tornillos con un dado, extensión y matraca. 18. Elimine el retén o seguro que el soporte del diferencial tiene en cada uno de sus extremos y que sostiene a las juntas homocinéticas. Extraiga el conjunto formado por la corona, los engranes planetarios y los rodamientos. Desarmado de algunos elementos por separado. Aunque ya retiramos todos los elementos de la caja de transmisión, aún falta desarmar la bomba, el embrague delantero, el embrague trasero y el cuerpo de válvulas. Desarmado de la bomba. La tapa de la bomba cuenta con 5 tornillos de aproximadamente media pulgada. Para retirarlos, se utiliza un dado, un maneral, una matraca y una extensión. Si retira los tornillos tendrá acceso al engrane interno, de mando, y al engrane externo, mandado. Para separarlos de la media luna, observe la posición de cada uno de ellos. Cuando se arme nuevamente la caja, tendrán que cambiarse también la liga y su junta. Desarmado del embrague delantero. Para desarmar el embrague delantero, primero quite el seguro ondulado que se encuentra en la parte superior. Para lograrlo, utilice un desarmador. Luego, retire la placa de presión y uno por uno quite los discos de pasta y acero que forman 3 o 4 juegos. Al eliminarlos, tendrá acceso a un seguro especial. El tambor se tiene que colocar en un soporte o tornillo de banco para que con un extractor de resorte o compresor de resortes se contraigan estos. Tras retirar el resorte o resortes, podrá quitar también el pistón. Con un mazo de goma, golpee ligeramente el cuerpo del cilindro para quitar las 2 ligas o la liga que va en el pistón y la liga que va en el cilindro o cuerpo del tambor. Desarmado del embrague trasero. Con la ayuda de un desarmador, quite el seguro superior de este embrague. Retire la placa de presión o el disco de acero grueso. Luego quite los discos de pasta y acero, uno por uno, hasta que puede retirar el disco de acero grueso cónico que se encuentra en el embrague trasero. Con un desarmador muy delgado, retire el seguro ondulado. Luego de esto, podrá retirar el disco tipo diafragma. Como no tiene juntas, deberá proceder con cuidado para hacer esto. Al quitar este disco, tendrá acceso al pistón y a sus 2 ligas. Retírelas del pistón. Desarmado del cuerpo de válvulas. Para lavar y desarmar el cuerpo de válvulas, se deben tener varias precauciones. La primera es colocar un trapo que no suelte pelusa en el banco de trabajo. Coloque boca abajo el cuerpo de válvulas y retire el seguro en la rondana y el retén de la bahía de cambios. Con un poco de presión, retire la bahía de aceleración y hágala a un lado. Con una punta o desarmador Torx, quite los 17 tornillos que mantienen al cuerpo de válvulas unido a la placa y al cuerpo de transferencia. Procure voltear este cuerpo boca arriba para que no caigan sus 6 o 7 balines o válvulas de transferencia. Con la ayuda de un vernier, verifique el diámetro de los balines. Observe si son de acero o de pasta, así como su respectiva posición. Con los desarmadores tipo Torx, o en su defecto, planos o de cruz, desarme cada una de las tapas de las válvulas.
Conforme vayan saliendo, acomode en un orden y posición específica los componentes de cada válvula. Por ejemplo, el seguro, la tapa, la válvula o el resorte. Como principal precaución, asegúrese de no revolver los resortes, y si los revuelve, su trabajo puede resultar deficiente. Tenga en cuenta que cambiarían las presiones en cada uno de los elementos internos de la caja, y por lo tanto, no funcionarían o funcionarían pero de manera incorrecta en cada una de las relaciones de velocidad. Si ya desarmó las válvulas y las colocó frente a su respectivo recipiente o cavidad, proceda a lavarlas y a lavar también el cuerpo de válvulas. Asegúrese de no cambiar su posición. Ponga los componentes en un trapo limpio que no suelte pelusa, según el orden en que los vaya extrayendo. De preferencia, lave las válvulas con thinner o alcohol, o bien con un solvente como la gasolina, e inmediatamente después aplíqueles aire a presión para su secado, pero no más de 25 libras por pulgada cuadrada. Solo así quedarán listas para el armado. Cuide que la compresora tenga un filtro para la humedad. Ahora pruebe válvula por válvula. No las deje a la intemperie. Si lo hace, las expone a que se deterioren o se oxiden. Tan pronto como acabe de desarmar y lavar el cuerpo de válvulas, deberá probarlo y rearmarlo. Haga todo esto en un solo día, porque de lo contrario se deterioraría. Conclusión. Bueno, pues ahora ya sabemos cómo se desarma una transmisión automática. Recuerde que es muy importante tener las especificaciones para conocer y realizar los ajustes necesarios, y que los equipos, herramientas y materiales indicados son indispensables para dar mantenimiento adecuado a este sistema. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la calidad de los componentes utilizados y de la limpieza del sitio en que se trabaja. Pero lo que más merece nuestra atención es la seguridad en el manejo de los equipos y el propio servicio de mantenimiento.